¿Una enfermera para bañar al arquitecto más arrogante de Polanco? No me hagas reír, Claudia. Isabel Ramírez sostuvo su celular mientras maniobraba su Volkswagen Sedán por las calles atestadas del centro histórico. Es más que eso, Isabel. El señor Montero necesita rehabilitación completa después de su accidente, y paga muy bien. Isabel se detuvo en un semáforo, observando a los vendedores ambulantes que esquivaban el tráfico con sus mercancías. El olor a elotes asados se colaba por la ventana entreabierta, recordándole que no había desayunado. Sabes que no me importa el dinero, Claudia. Mis pacientes del centro comunitario me necesitan. Por favor, escúchame. 3 meses, 6 horas diarias. Con lo que te pagará podrías financiar tu clínica en Oaxaca por un año entero. El semáforo cambió a verde. Isabel avanzó lentamente, pensando en el pequeño local que había visto la semana pasada en su pueblo natal. Un espacio perfecto para la clínica de rehabilitación que soñaba con abrir. ¿Y dices que tuvo un accidente? Se cayó en una obra, fractura en la columna. No es nada permanente, pero necesita cuidados específicos. Los otros terapeutas no han durado ni una semana. Ah, entonces es insoportable. Isabel sonrió recordando a sus pacientes más difíciles. ¿Por qué yo? Porque eres la mejor y porque tienes esa manera única de manejar a los pacientes imposibles. ¿Recuerdas al juez Martínez? El que me arrojó la sopa el primer día y terminó llorando en mi hombro cuando se recuperó. Isabel suspiró, estacionándose frente a la vecindad donde rentaba un pequeño departamento. Dame los detalles. Te envío el expediente ahora mismo, pero Isabel... Claudia hizo una pausa. Ten cuidado. Es joven, atractivo y, según dicen, soltero. Por favor, Claudia. Soy profesional. Además, sabes que no mezclo el trabajo con asuntos personales. Solo digo que no todo en la vida es trabajo. 32 años, amiga. Tu mamá no deja de preguntarme cuándo le darás nietos. Adiós, Claudia. Isabel colgó, pero no pudo evitar sonreír. Subió las escaleras de su edificio, mientras su teléfono vibraba con la llegada del expediente. En su pequeño departamento, se sentó en la mesa de la cocina y abrió el archivo. La foto de Daniel Montero la sorprendió. Ojos intensos, mandíbula definida, expresión seria, 35 años, arquitecto reconocido, múltiples premios, lesión vertebral por caída en sitio de construcción, pronóstico favorable con terapia adecuada. 3 meses, murmuró mirando por la ventana hacia el zócalo a lo lejos. Las campanas de la catedral resonaban, marcando el mediodía. Su clínica en Oaxaca, la oportunidad de ayudar a su comunidad. Está bien, señor arquitecto. Veamos quién es más terco. Tomó su teléfono y escribió un mensaje breve a Claudia. Acepto. Envíame la dirección. La respuesta llegó instantáneamente. Mañana 8 a.m. No llegues tarde. Y por favor no lo hagas llorar el primer día. Isabel guardó el expediente en su bolso gastado. Mañana comenzaría otro desafío, otra historia de sanación. O al menos, eso creía ella. La mañana de febrero abrazaba Polanco con una brisa fría cuando Isabel detuvo su Volkswagen frente a la dirección indicada. La casa sobresalía entre las mansiones tradicionales como un desafío arquitectónico. Planos angulares de cristal y acero que parecían desafiar la gravedad. ¿Señorita Ramírez? Una mujer de mediana edad, vestida con un traje sastre impecable, la esperaba en la entrada. Soy Marina Soto, asistente del señor Montero. Isabel ajustó su bolso de terapista sobre el hombro. Buenos días. Llegué temprano para familiarizarme con el espacio. Por supuesto. Sígame. Marina la guió a través de un vestíbulo minimalista. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol negro. El señor Montero está en su estudio. No ha tenido una buena mañana. ¿Algún detalle específico que deba saber? Marina se detuvo frente a un escritorio de cristal y extrajo una carpeta gruesa. Odia que lo traten como inválido. El último terapeuta cometió ese error. Duró 2 días. ¿Y los otros? La primera lo trataba como niño. El segundo intentó darle consejos sobre arquitectura. Marina le entregó la carpeta. Como verá en el expediente actualizado, físicamente progresa bien. Es su actitud el mayor obstáculo. Isabel hojeó los documentos mientras caminaban. ¿Dónde realiza sus actividades diarias? Su habitación y baño están en esta planta. Diseñó la casa pensando en eficiencia, aunque ahora... Marina hizo una pausa frente a una puerta de madera oscura. Bueno, la ironía no se le escapa. ¿Medicamentos? Analgésicos según necesidad. Los detalló el doctor Ruiz en la página 3.
También, Marina bajó la voz. Ha estado rechazando los antidepresivos. Isabel cerró la carpeta. Entiendo. ¿Algo más que deba saber? No tolera la lástima y odia que lo interrumpan cuando lee. Marina consultó su reloj. Tiene 30 minutos antes de su primera sesión. Familiarícese con el equipo en la sala de terapia. Primera puerta a la derecha. Gracias, Marina. Señorita Ramírez. Marina la detuvo antes de alejarse. El señor Montero es un buen hombre, solo que a veces el dolor nos cambia. Isabel asintió, observando cómo Marina desaparecía por el pasillo. Se dirigió a la sala de terapia, un espacio amplio con equipamiento de primera línea. A través de los ventanales, el jardín interior ofrecía una vista serena, un pequeño estanque koi rodeado de bambú. Mientras revisaba el equipo, escuchó una voz profunda desde el pasillo. Marina, ¿dónde está mi...? La voz se detuvo. Isabel se giró para encontrarse con Daniel Montero en su silla de ruedas, su mirada intensa fija en ella. Buenos días, señor Montero. Soy Isabel Ramírez, su nueva terapeuta. Él la estudió por un momento, su mandíbula tensa. ¿UNAM? Sí, con especialización en... ¿Sabe por qué están esos bambús en el jardín, señorita Ramírez? La interrumpió. Isabel miró hacia el jardín. ¿Por su capacidad de adaptación? Porque pueden doblarse hasta tocar el suelo sin romperse. Sus ojos se encontraron. Veremos cuánto tarda usted en romperse. Interesante analogía, señor Montero. Isabel mantuvo su voz serena. Comenzamos con su primera sesión. Por un momento, algo parecido a sorpresa cruzó el rostro de Daniel. Luego, sin decir palabra, maniobró su silla hacia la camilla de terapia. El desafío había comenzado. No necesito que me explique cómo respirar, señorita Ramírez. Daniel se aferraba al borde de la camilla, sus nudillos blancos por la tensión. Señor Montero, la respiración adecuada es fundamental para... Tengo 3 títulos en arquitectura y un doctorado en diseño urbano. Creo que puedo manejar algo tan básico como respirar. Isabel mantuvo sus manos firmes sobre los músculos tensos de su espalda. Entonces ilústreme. Cuando diseña un edificio, comienza por el último piso. El silencio que siguió fue cortante. Isabel continuó con sus movimientos precisos, ignorando la rigidez de su paciente. No es lo mismo, murmuró él finalmente. ¿Por qué no? Porque la arquitectura es... Se interrumpió cuando Isabel encontró un punto particularmente sensible. Maldición. Respire, señor Montero. Como le expliqué. Esta vez, él siguió sus instrucciones, inhalando profundamente mientras ella trabajaba en el nudo muscular. La arquitectura, continuó ella, necesita cimientos sólidos, como su recuperación. Daniel giró levemente la cabeza, estudiándola con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Ahora es experta en arquitectura? No, como usted no es experto en rehabilitación física. Sus dedos encontraron otro punto tenso. Inhale. Trabajaron en silencio durante los siguientes minutos. Isabel notó cómo gradualmente la respiración de Daniel se sincronizaba con sus movimientos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él repentinamente. Disculpe, ¿cuánto tiempo hasta que pueda volver a caminar normalmente? Isabel detuvo sus manos. Eso depende. ¿De qué? De si decide confiar en el proceso o seguir luchando contra él. Daniel soltó una risa seca. ¿Siempre es tan directa con sus pacientes? Solo con los que tienen 3 títulos en arquitectura y un doctorado. Isabel reanudó el masaje terapéutico. ¿Preferiría que lo tratara como a un niño? Preferiría no necesitar esto en absoluto. Y yo preferiría que mi Volkswagen del 2005 fuera un Mercedes. Isabel ajustó la intensidad de sus movimientos. Pero aquí estamos. Por primera vez desde que comenzó la sesión, Daniel se relajó visiblemente bajo sus manos. ¿2005? Debe ser una reliquia. Es confiable, como mis métodos de terapia. El resto de la sesión transcurrió en un silencio más cómodo. Cuando Isabel finalmente lo ayudó a regresar a su silla, notó que el dolor en su expresión había disminuido. «Mañana a la misma hora», dijo ella limpiando sus manos. «¿No va a darme una lista de ejercicios? ¿Un sermón sobre paciencia?» Isabel recogió su bolso. ¿Los necesita? Los otros terapeutas... No soy los otros terapeutas, señor Montero. Se dirigió hacia la puerta. Y por cierto, su técnica de respiración necesita trabajo. Antes de salir, alcanzó a ver algo que parecía una sonrisa fugaz en el rostro de Daniel. Marina la esperaba en el vestíbulo. «¿Cómo fue? Nos vemos mañana», respondió Isabel simplemente.
Mientras conducía de regreso a su departamento, reflexionó sobre la sesión. Daniel Montero era exactamente como esperaba, orgulloso, terco, brillante, y completamente aterrorizado bajo esa fachada de arrogancia. Sería un camino largo, pero Isabel nunca había retrocedido ante un desafío, especialmente uno que la miraba como si quisiera descifrarla. García Márquez junto a Paz y Rulfo. Isabel murmuró mientras limpiaba el equipo después de la sesión, sus ojos fijos en la estantería que ocupaba una pared entera de la sala de terapia. Interesante combinación. ¿Le sorprende que un arquitecto lea? Daniel ajustó su posición en la silla de ruedas observándola. Me sorprende que tenga una edición original de Pedro Páramo. Isabel se acercó a la estantería, sus dedos rozando el lomo gastado del libro. Era de mi madre. Por primera vez en 2 semanas, su voz perdió ese filo defensivo. ¿Lo ha leído? Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Isabel citó sin voltear. Mi abuela me lo leía en las noches, en Oaxaca. ¿Su abuela le leía a Rulfo? Entre historias de curanderas y remedios antiguos. Isabel se giró, encontrándose con su mirada curiosa. Decía que para sanar el cuerpo, primero hay que alimentar el alma. Daniel permaneció en silencio por un momento, como considerando sus palabras. Por eso se hizo terapeuta. Me hice terapeuta porque vi demasiada gente en mi pueblo sufrir sin atención médica adecuada. Isabel regresó a su labor de limpieza. ¿Y usted? ¿Por qué arquitectura? Además de para decepcionar a mi padre que quería un hijo abogado, una sonrisa amarga cruzó su rostro. Quería crear espacios que significaran algo, como esta casa. Esta casa. Daniel miró alrededor hacia los ventanales y el jardín. La diseñé pensando en la luz, en cómo cambia durante el día, cómo transforma los espacios. Hizo una pausa. Ahora paso la mayor parte del tiempo observándola desde esta silla. Isabel notó el temblor en su voz, la frustración apenas contenida. La luz sigue siendo la misma. Yo no lo es. Isabel se acercó a él, sus ojos profesionales evaluando su postura. Su columna está más fuerte, los músculos responden mejor. ¿Y su respiración sigue necesitando trabajo? Una chispa de humor iluminó sus ojos. Siempre hay espacio para mejorar, señor Montero. Daniel, la palabra salió suave, casi reluctante. Si vamos a discutir literatura, al menos... Isabel asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Daniel, sus ejercicios para mañana... Los haré, la interrumpió, aunque sigan siendo ridículamente básicos. Roma no se construyó en un día. ¿Ahora también es experta en historia antigua? No, solo en paciencia. Isabel recogió su bolso, y ya que menciona a Roma, su arquitectura... No. Daniel levantó una mano, pero había diversión en su gesto. No voy a darle una clase de historia arquitectónica. Mañana, entonces. Isabel se dirigió hacia la puerta. Después de que me demuestre que puede respirar correctamente. ¿Siempre tiene que tener la última palabra? Isabel se detuvo en el umbral. Solo con los pacientes que tienen libros interesantes. Mientras salía, escuchó algo que no había oído en las 2 semanas que llevaba tratándolo. Una risa genuina, breve pero real. El sonido la acompañó hasta su auto, mezclándose con el recuerdo de tardes en Oaxaca, escuchando a su abuela leer historias de pueblos fantasma y amores perdidos. En el espejo retrovisor, la casa de cristal brillaba bajo el sol de la tarde, y por un momento, Isabel entendió exactamente por qué alguien dedicaría su vida a crear espacios que significaran algo. Mi papá decía que la arquitectura debía ser práctica, no poética. Daniel observaba el bambú mecerse en el jardín mientras Isabel trabajaba en sus ejercicios de equilibrio. El día que le mostré mis primeros diseños, me miró como si le hubiera dicho que quería ser payaso de circo. Era la primera vez que mencionaba a su padre voluntariamente. Isabel lo sostenía firmemente mientras él intentaba mantener la posición, gotas de sudor formándose en su frente. ¿Qué tenían de malo sus diseños? Demasiado vidrio, demasiada luz. Las personas quieren paredes sólidas, Daniel, no fantasías de cristal. Su voz imitaba un tono autoritario que Isabel imaginó pertenecía a su padre. 30 segundos más. 40. Isabel ajustó su agarre. ¿Y su madre? El silencio se extendió por varios segundos, interrumpido solo por su respiración controlada. Ella entendía. Fue quien me regaló mi primer libro de Gaudí. Una sonrisa suave suavizó sus facciones.
Lo escondía de mi padre como si fuera una revista prohibida. Cuando falleció, Daniel la miró sorprendido. ¿Cómo? Habla de ella en pasado, y sus ojos, hace 5 años. Cáncer. Daniel tensó los músculos, manteniendo el equilibrio. No alcanzó a ver esta casa terminada. Isabel asintió dándole un momento mientras ajustaba su postura. Mi abuela tampoco vio mi título de la UNAM, la que leía Rulfo, y preparaba las mejores hierbas medicinales de Oaxaca. Isabel sonrió ante el recuerdo. Me enseñó que sanar no es solo sobre el cuerpo. ¿Por eso tiene tanta paciencia con pacientes imposibles? No, eso lo aprendí en el hospital público. Isabel comenzó a soltarlo gradualmente. 10 segundos más. Mantenga el centro. Daniel se concentró en su equilibrio, sus piernas temblando ligeramente por el esfuerzo. Cuando finalmente lo ayudó a sentarse, su rostro mostraba agotamiento, pero también satisfacción. ¿Hospital público?, preguntó mientras Isabel le alcanzaba una toalla. 3 años, vi de todo. Se sentó frente a él, evaluando su color y respiración. Incluso arquitectos testarudos que creían saberlo todo. Antes o después de mí. Usted es único en su categoría, Daniel. Se miraron por un momento, el silencio cargado de algo nuevo, indefinible. Mi madre, dijo él finalmente, habría apreciado su forma de ver las cosas. ¿Y su padre? Probablemente diría que soy débil por necesitar ayuda. Daniel desvió la mirada hacia el jardín. Aún lo dice, en realidad. Viene cada domingo, se sienta ahí, y me recuerda que esto no habría pasado si hubiera elegido derecho. Isabel se levantó, recogiendo su equipo. ¿Sabe qué decía mi abuela sobre los hombres como su padre? ¿Qué? Que los que más gritan son los que más miedo tienen. Se dirigió hacia la puerta. Mañana aumentaremos el tiempo de los ejercicios. Su equilibrio está mejorando. Isabel, ella se detuvo, sorprendida por el uso de su nombre. Gracias por entender. Isabel asintió una vez y salió, llevando consigo el peso de las memorias compartidas y la certeza de que algo fundamental había cambiado en su dinámica. En el jardín el bambú seguía meciéndose, doblándose sin romperse. La mañana se presentó con una humedad inusual para la Ciudad de México. Isabel percibió el cambio desde que atravesó la puerta. Daniel estaba sentado junto al ventanal. Su postura rígida delataba una noche de insomnio. Hoy no. Su voz sonaba áspera, distante. No estoy de humor para ejercicios. Isabel dejó su bolso en el lugar habitual. No es cuestión de humor. Dije que no. El puño de Daniel golpeó el brazo de la silla. ¿No lo entiende? No puedo. ¿Qué sucedió? Mi padre se interrumpió, respirando pesadamente. Vino ayer. Trajo los papeles del bufete. Por si entras en razón, dijo, como si esto, señaló sus piernas, como si esto fuera un berrinche que se me pasará. Isabel se acercó lentamente, evaluando la situación. ¿Dolor? No es nada. Daniel. Sí, maldita sea, duele. Su voz se quebró. Todo el tiempo. Cada movimiento. Cada intento de parecer normal. ¿Satisfecha? Isabel se arrodilló frente a su silla, sus ojos al nivel de los suyos. ¿Tomó los analgésicos? No los necesito. Mentiroso. El insulto, dicho con tanta calma, lo dejó momentáneamente sin palabras. Disculpe, está temblando. Sus pupilas están dilatadas, y por cómo sujeta el brazo de la silla, diría que apenas durmió. Isabel mantuvo su mirada. Entonces, ¿quiere seguir mintiéndome o prefiere que trabajemos en aliviar el dolor? Daniel la observó por un largo momento, la furia inicial transformándose en algo más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no renuncia? Los otros lo hicieron. A la primera señal de gesto, gesticuló hacia sí mismo. Isabel se levantó dirigiéndose hacia su equipo. Quítese la camisa. No respondió mi pregunta. Y usted no tomó sus medicamentos. Parece que ambos estamos siendo difíciles. Preparó la camilla. Camisa. Ahora. Para su sorpresa, Daniel obedeció. El proceso de trasladarlo a la camilla fue tenso, cada movimiento arrancando pequeños gestos de dolor que él intentaba ocultar. Respire, instruyó ella, comenzando el masaje terapéutico. Sus dedos encontraron nudos de tensión que contaban la historia de su noche de insomnio. Mi padre dice que el dolor es debilidad. Su padre no está aquí. Isabel aumentó la presión sobre un punto particularmente tenso. Y el dolor no es debilidad, es información. Información nos dice qué necesita atención, qué necesita sanar.
Sus manos trabajaban metódicamente. Ignorarlo no lo hace más fuerte, lo hace estúpido. Una risa sorpresiva, mezclada con un gemido de dolor, escapó de Daniel. Siempre es tan brutalmente honesta, solo con pacientes que se niegan a tomar su medicina. Continuó trabajando en silencio por varios minutos hasta sentir que sus músculos comenzaban a relajarse. La próxima vez llámeme. ¿Qué? Cuando el dolor sea insoportable, cuando su padre, cuando necesite que alguien entienda, llámeme. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. ¿Por qué? La pregunta salió casi como un susurro. Porque es mi trabajo. Isabel mantuvo sus manos en movimiento, estables, y porque a veces ser fuerte significa admitir que necesitamos ayuda. Cuando terminó la sesión, Daniel estaba más tranquilo. Antes de irse, Isabel dejó un frasco de analgésicos junto a su ejemplar de Pedro Páramo. La medicina no es debilidad, dijo desde la puerta, es inteligencia. Daniel asintió una vez, y por primera vez desde que lo conocía, no intentó tener la última palabra. ¿Qué es ese olor? Daniel levantó la cabeza de su libro cuando Isabel entró a la sala de terapia cargando su bolso habitual y un termo plateado. Café de olla. Isabel colocó el termo en la mesa auxiliar. Mi madre dice que no hay mejor manera de comenzar una mañana de trabajo. ¿Con café? Con el aroma adecuado. Sirvió el líquido oscuro en 2 tazas pequeñas que había traído. Canela, piloncillo, clavo, recetas antiguas de Oaxaca. Daniel observó el vapor ascender en espirales. No necesito que me traiga café. No lo traje para usted. Isabel tomó un sorbo de su taza. Lo traje porque yo lo necesito, pero hay suficiente para compartir. El aroma llenó la habitación, mezclándose con la luz matutina que se filtraba por los ventanales. Daniel finalmente tomó la taza, acercándola a su nariz antes de probar. Mi madre se detuvo, sus ojos fijos en el líquido oscuro. Ella preparaba algo similar. No tan elaborado, pero... ¿con canela? Sí, decía que era mejor que cualquier café de Starbucks. Una sonrisa suave apareció en sus labios. Por supuesto, nunca cuando mi padre estaba en casa. Él solo bebía café americano, negro. Isabel se sentó en su silla habitual, dando otro sorbo. ¿Sabe? En mi pueblo, dicen que la forma en que alguien toma su café dice mucho sobre su personalidad. ¿Ah, sí? Daniel arqueó una ceja. ¿Y qué dice sobre mí que esté bebiendo esto? Que a pesar de su fachada de arquitecto sofisticado de Polanco, hay una parte de usted que recuerda y aprecia las cosas simples. El silencio que siguió fue cómodo, apenas interrumpido por el suave golpeteo de las tazas contra los platillos. ¿Cómo va el proyecto de su clínica?, preguntó Daniel repentinamente. Isabel lo miró sorprendida. No recordaba haberle mencionado eso. Marina me lo comentó, explicó él interpretando su expresión. Dice que todo esto es para financiar una clínica en Oaxaca. Es un sueño antiguo. Isabel dejó su taza. Mi abuela atendía a la gente en su cocina. Yo quiero hacer lo mismo, pero con equipo adecuado, terapia real. Ya tiene el espacio. Hay un local, pequeño pero bien ubicado. Se levantó comenzando a preparar el equipo para la sesión, aunque necesita bastante trabajo. ¿Planos? Disculpe. Los planos del local. Los tiene. Daniel dejó su taza vacía. Tal vez podría... Se interrumpió, como sorprendido por su propio ofrecimiento. Podría... Isabel lo animó a continuar. Darle algunas sugerencias. Profesionales, añadió rápidamente, para aprovechar mejor el espacio. Isabel lo estudió por un momento. ¿Y el costo de esta consultoría profesional? Más café. La respuesta vino con una sonrisa que transformó su rostro. El verdadero, no ese americano que Marina insiste en traer. Trato. Isabel se acercó para comenzar los ejercicios del día. Aunque tendrá que ganárselo, sus ejercicios de hoy son más exigentes. ¿El café primero y luego la tortura? Muy astuto, señorita Ramírez. Aprendí del mejor, señor Montero. El aroma a canela persistió durante toda la sesión, como un recordatorio de que incluso en las casas más modernas, a veces son los elementos más simples los que construyen los puentes más importantes. ¿Te estás enamorando de él? La pregunta de Rosa cayó como una piedra en el café de Condesa, donde se reunían cada viernes. Isabel casi se ahogó con su pan dulce. ¿Qué? No seas ridícula. Ridícula. Rosa se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Isa, llevas 20 minutos hablando de lo brillante que es su propuesta para tu clínica, de cómo entiende perfectamente tu visión,
de la manera en que diseñó ese jardín zen. Estoy hablando de un paciente. Estás hablando de Daniel. Rosa enfatizó el nombre. No del señor Montero, no del paciente. Daniel. Isabel revolvió su café, evitando la mirada inquisitiva de su amiga. Por la ventana, la tarde caía sobre la Ciudad de México, las luces comenzando a parpadear en la distancia. Es estrictamente profesional. ¿El café de olla también es profesional? Es terapéutico. El aroma... Por favor, Rosa la interrumpió. Te conozco desde la universidad. Nunca en 6 años de práctica has llevado café especial a un paciente. Isabel guardó silencio, sus dedos trazando el borde de la taza. No puede suceder, dijo finalmente. ¿Por qué no? Es mi paciente, Rosa. Hay códigos de ética, hay... que terminarán en 5 semanas cuando complete su rehabilitación. Isabel sintió un nudo en el estómago ante ese recordatorio. Precisamente, en 5 semanas no volveré a verlo, a menos que... No. Isabel cortó la sugerencia antes de que Rosa pudiera completarla. No puedo permitirme esas fantasías. Tengo una responsabilidad profesional. ¿Y después? ¿Después qué? Cuando ya no sea tu paciente. Rosa la miró con seriedad. ¿Qué excusa tendrás entonces? Isabel se recostó en su silla, el peso de la pregunta asentándose en su pecho. Recordó la manera en que los ojos de Daniel brillaban cuando hablaba de arquitectura, como su risa había comenzado a aparecer más frecuentemente durante las sesiones, la forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. No es tan simple. El amor nunca lo es. Rosa sonrió suavemente. Pero tampoco tiene que ser imposible. No estoy enamorada, pero te preocupa estarlo. Isabel cerró los ojos por un momento, recordando la sensación de sus manos sobre los músculos de Daniel, la electricidad que a veces surgía cuando sus miradas se encontraban, las conversaciones que se extendían más allá de lo necesario. No puedo permitírmelo, susurró finalmente. ¿El amor o el miedo? Isabel no respondió. Afuera, la noche había caído completamente sobre la ciudad, y en algún lugar, en una casa de cristal en Polanco, un arquitecto probablemente estaba trabajando en los planos de una pequeña clínica en Oaxaca. 5 semanas, murmuró. Rosa cubrió su mano con la suya. A veces, Isa, las mejores historias comienzan cuando dejamos de resistirnos a ellas. El café se enfrió entre ellas, testigo silencioso de una batalla interior que apenas comenzaba. Estos muros podrían derribarse. Daniel señalaba el plano extendido sobre la mesa de terapia. Crear un espacio más abierto, más luz natural. Los pacientes necesitan sentirse libres, no encerrados. Isabel se inclinó sobre el papel, su cabello rozando accidentalmente el hombro de Daniel. Ambos se tensaron por un momento, pero ninguno se movió. ¿Y el costo?, preguntó ella, su voz ligeramente más baja de lo normal. Minimal comparado con el beneficio. Daniel giró levemente su silla para mirarla. La luz natural reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, como en esta casa. Exacto. Sus ojos se encontraron. Cada espacio debe contar una historia de sanación. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Isabel fue la primera en retroceder, creando una distancia segura. Deberíamos comenzar la terapia. Isabel, los ejercicios de hoy son importantes. Su tono profesional regresó como un escudo. Necesitamos trabajar en su estabilidad. Daniel la observó por un momento. ¿Es eso lo que necesitamos? Por favor, no. ¿No qué? No complique las cosas. Isabel comenzó a preparar el equipo, sus movimientos más bruscos de lo normal. Soy su terapeuta. Por 3 semanas más. El temporizador que Isabel sostenía cayó al suelo. El sonido reverberó en la habitación. Lo siento, dijo Daniel suavemente. No debí... No, no debió. Isabel recogió el temporizador, sus manos temblando ligeramente. Esto es inapropiado. ¿Qué exactamente? Esta conversación, estos... gesticuló hacia los planos. Estos momentos. Es inapropiado que un arquitecto revise unos planos. Es inapropiado que yo permita que esto se vuelva personal. Daniel se acercó en su silla, deteniéndose a centímetros de ella. Ya es personal, Isabel. Ella cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Ambos. Su voz era apenas un susurro. Por favor. Necesito mantener esta línea clara. Daniel retrocedió lentamente. El dolor en su rostro no tenía nada que ver con su lesión física. La línea, repitió con amargura. Siempre hay una línea, ¿no?
Es necesaria. ¿Para quién? Para ambos. Isabel se dirigió hacia la camilla. Vamos a comenzar sus ejercicios. El resto de la sesión transcurrió en un silencio tenso, roto solo por instrucciones profesionales y respuestas monosilábicas. Cuando terminaron, Daniel volvió a su silla sin ayuda, rechazando la mano extendida de Isabel. Los planos, dijo él señalando los papeles sobre la mesa, están terminados. Puede quedárselos. Daniel, es lo mejor, ¿no? Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Mantener las líneas claras. Isabel recogió los planos, sus dedos rozando el papel donde los trazos de Daniel habían diseñado un futuro que ahora parecía más distante que nunca. Gracias, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Isabel. La voz de Daniel la detuvo. A veces las mejores estructuras son las que se atreven a cruzar las líneas establecidas. Ella no respondió, pero sus pasos vacilaron por un momento antes de salir. En el jardín, el bambú se mecía bajo la brisa de la tarde, doblándose pero manteniéndose firme, como si entendiera perfectamente la batalla entre flexibilidad y resistencia que se libraba dentro de la casa. ¿Has considerado que tal vez la línea existe por una razón? Marina colocó una taza de café americano frente a Daniel mientras revisaba documentos en su estudio. No era café de olla, y ambos lo sabían. No pedí tu opinión, Marina. No, pero la necesitas. Se sentó frente a él ignorando su ceño fruncido. La presentación para el nuevo proyecto del museo es en 2 días. Tu primera aparición pública desde el accidente. ¿No deberías concentrarte en eso? Daniel apartó los documentos girando su silla hacia el ventanal. Estoy perfectamente concentrado. Por supuesto, por eso has estado mirando el jardín durante la última hora. ¿No tienes llamadas que atender? Daniel, la voz de Marina se suavizó. Te conozco desde que eras un estudiante terco que se negaba a seguir las reglas básicas de diseño. Pero esto... Ella es diferente. Es tu terapeuta. Por 2 semanas más. Daniel se giró para enfrentarla. ¿Sabes qué me dijo ayer durante la sesión? Que mi progreso es excepcional, que podría estar caminando sin ayuda para la presentación. ¿Y eso te sorprende? Has sido profesional y dedicada desde el primer día. Exactamente. Marina suspiró entendiendo finalmente. ¿Y quieres arruinar eso? No quiero arruinar nada. Daniel golpeó suavemente el brazo de su silla. Solo quiero, cuando me mira Marina, no ve al arquitecto en silla de ruedas. Ve más allá, porque es su trabajo. No, Daniel sacudió la cabeza. Va más allá del deber profesional. La forma en que discutimos literatura, cómo entiende mi visión para su clínica, las conversaciones sobre nuestras familias. Daniel, incluso tú lo has notado, la manera en que el ambiente cambia cuando ella está aquí. Marina se levantó, alisando su falda con un gesto nervioso. ¿Y has considerado que tal vez ella mantiene esa línea precisamente porque también lo siente? El silencio que siguió fue revelador. La presentación del museo, continuó Marina, su tono más suave. Concéntrate en eso primero. Demuestra que estás listo para volver, que todo su trabajo profesional y ético valió la pena. Daniel asintió lentamente, volviendo a los documentos. ¿Podrías revisar los últimos detalles de la presentación? Ya lo hice. Marina se dirigió hacia la puerta. «Hey, Daniel». «Sí, el café de olla que ella trae huele mejor que cualquier americano que yo pudiera preparar». Se fue antes de que Daniel pudiera responder, dejándolo con el peso de una verdad que ambos conocían. A veces, el verdadero progreso no se mide en pasos físicos, sino en la capacidad de esperar el momento correcto. En su escritorio, los planos del museo se mezclaban con bocetos a medio terminar de una pequeña clínica en Oaxaca, las líneas de ambos proyectos entrelazándose como un presagio de futuros posibles. La mañana llegó con una llovizna suave, poco común para la época. Isabel permaneció en su auto por varios minutos, observando las gotas resbalar por el parabrisas, antes de tomar su bolso y el termo de café de olla. Marina la recibió con una sonrisa diferente, casi compasiva. «Está en el jardín». «¿En el jardín? Pero está...» «Lloviendo, sí. Dice que necesita probar su equilibrio en condiciones reales». Isabel encontró a Daniel de pie junto al estanque Koi, apoyado en un bastón, permitiendo que la lluvia ligera lo mojara. Su traje gris oscuro contrastaba con la vegetación húmeda. «Esto no es parte del programa de rehabilitación», dijo ella, acercándose con el paraguas. «La presentación es mañana». Daniel no se giró. «Necesito saber que puedo mantenerme firme, sin importar las circunstancias».
Podría resbalarse, podrías atraparme. El uso del informal podrías colgó entre ellos como las gotas de lluvia en las hojas del bambú. Daniel, es nuestra última sesión, la interrumpió. No más líneas, no más barreras profesionales después de hoy. Aún soy su terapeuta. Por exactamente, consultó su reloj, 53 minutos más. Isabel se acercó, sosteniendo el paraguas sobre ambos. Necesitamos comenzar los ejercicios finales. ¿Sabes qué me dijo mi padre cuando le mostré los planos de esta casa? Daniel finalmente la miró. Que era demasiado vulnerable, demasiado expuesta. Tanto cristal, dijo, la deja sin defensas. Daniel, pero esa era la intención, crear un espacio que no temiera mostrarse, que permitiera que la luz entrara desde todos los ángulos. Su mano se ajustó en el bastón, como tú lo hiciste conmigo. Isabel sintió que su resolución profesional comenzaba a agrietarse. Por favor, vamos adentro. ¿Por qué viniste a trabajar conmigo, Isabel? La verdad. Era un buen caso. El pago, la verdad. Ella suspiró, bajando el paraguas, permitiendo que la lluvia los alcanzara a ambos. Porque Claudia dijo que nadie más podía manejarte. Y yo, se detuvo, buscando las palabras correctas. Necesitaba probarme que podía. ¿Y lo hiciste? Sí. Su voz se suavizó, pero no de la manera que esperaba. Daniel dio un paso hacia ella sin el bastón, manteniendo el equilibrio perfectamente. 50 minutos, murmuró. 49. Isabel no retrocedió. Necesitamos completar su evaluación final. ¿Es eso lo que necesitamos? La lluvia se intensificó ligeramente, pero ninguno se movió. Soy su terapeuta, susurró ella, más como un recordatorio para sí misma. Por 48 minutos más. Daniel sonrió suavemente. Y después completará su presentación. Volverá a su vida. Nuestra historia no termina hoy, Isabel. Ella cerró los ojos por un momento, sintiendo la lluvia en su rostro. Los ejercicios finales, señor Montero. Daniel asintió, recogiendo su bastón. Como usted diga, señorita Ramírez. Caminaron juntos hacia la casa, el paraguas olvidado en el jardín, mientras el bambú se mecía bajo la lluvia, testigo silencioso de promesas no dichas, pero entendidas. La Feria Internacional del Libro en Coyoacán bullía de actividad. Isabel se detuvo frente al stand de literatura mexicana contemporánea, sus dedos rozando los lomos de los libros, mientras buscaba la última novela de Guadalupe Nettel. 3 meses. 3 meses desde la última sesión, desde la lluvia en el jardín, desde las palabras no dichas. El huésped es mejor que ese. La voz la paralizó, familiar, más segura que la última vez que la había escuchado. La historia de la mujer que siente que algo vive dentro de ella, continuó la voz. Más interesante que su trabajo reciente. Isabel se giró lentamente. Daniel estaba allí, sin bastón, en un traje azul marino que acentuaba su recuperada confianza. No había silla de ruedas, no había líneas profesionales que mantener. ¿Ahora también eres crítico literario? Su voz salió más suave de lo que pretendía. Leo mucho últimamente. El jardín es un buen lugar para eso. Se miraron en silencio, el bullicio de la feria desvaneciéndose a su alrededor. Vi la cobertura de tu presentación en el museo, dijo ella finalmente. Fue impresionante. ¿La viste? Investigación profesional. Isabel intentó sonreír. Seguimiento de antiguos pacientes. ¿Todos tus antiguos pacientes? Solo los testarudos que diseñan edificios de cristal. Daniel dio un paso hacia ella, navegando entre la multitud, con la gracia recuperada que tanto habían trabajado. ¿Café?, preguntó. ¿Americano o de olla? Tú sabes cuál. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Daniel, no soy tu paciente, Isabel. No lo he sido por 3 meses. Lo sé. Entonces, un grupo de estudiantes pasó entre ellos, rompiendo momentáneamente la tensión. Hay un café cerca, dijo ella finalmente. Tienen pan de elote, mejor que el de tu madre en Oaxaca. Nada es mejor que el de mi madre. Tendré que comprobarlo algún día. La implicación de sus palabras flotó entre ellos como el aroma del café que tantas mañanas habían compartido. Un paso a la vez, arquitecto. Daniel sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a conocer durante las sesiones de terapia. No fue eso lo que me enseñaste. Isabel comenzó a caminar hacia la salida de la feria, sintiendo sus pasos firmes junto a ella. ¿Sabes?, dijo él mientras caminaban. Estaba buscando Pedro Páramo. ¿Perdiste tu copia? No. Quería una para tu clínica. Para cuando los pacientes necesiten algo más que terapia física.
Isabel se detuvo mirándolo. La clínica aún no... Los permisos se aprobaron ayer. Tu amiga Rosa me llamó. Rosa te... Alguien tenía que supervisar que las modificaciones siguieran los planos exactamente. En la distancia las campanas de la iglesia de Coyoacán repicaban, mezclándose con el murmullo de la feria y el aroma del café que los esperaba. ¿Vienes?, preguntó Daniel, señalando hacia la cafetería. Esta vez Isabel no dudó. Sí, respondió. Vamos. ¿Sabías que el bambú puede tardar años en mostrar su crecimiento? Daniel revolvía su café de olla, sentado frente a Isabel en la pequeña cafetería que olía a pan recién horneado y chocolate caliente. Durante los primeros años todo el desarrollo sucede bajo tierra. ¿Es esta tu manera arquitectónica de decir que has estado pensando en mí estos meses? La pregunta directa lo tomó por sorpresa. Isabel había cambiado. Había una nueva seguridad en su voz, una ausencia del cuidado profesional que antes medía cada palabra, cada día, admitió él. Especialmente cuando llueve. Daniel, el jardín no es el mismo sin tu regaño sobre mi postura. Tu postura está perfecta ahora. Isabel lo observó por encima de su taza. El arquitecto más arrogante de Polanco ha vuelto. ¿Arrogante? No necesito que me explique cómo respirar, señorita Ramírez. Imitó ella su tono del primer día. Era un idiota. Eras un hombre asustado. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de entendimiento compartido. La clínica, dijo él finalmente. Rosa me mostró fotos del progreso. Los muros de cristal quedaron exactamente como los diseñamos. ¿Los diseñamos? Bueno, yo dibujé y tú criticaste cada decisión. Isabel sonrió. Solo las innecesariamente ostentosas. ¿Como el jardín zen en miniatura? Como el jardín zen en miniatura, que mantuvimos en los planos finales. Que mantuvimos, concedió ella. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Sabes por qué insistí en ese jardín? Para demostrar que tenías razón, porque cada vez que mires ese jardín, recordarás que algunas veces las mejores decisiones son las que parecen innecesarias al principio. Isabel dejó su taza sobre la mesa, sus dedos rozando accidentalmente los de él, como traer café de olla a un paciente imposible, como permitir que ese paciente imposible diseñara tu clínica, como encontrarnos en una feria de libros. ¿Fue realmente casualidad?, preguntó él. Isabel mantuvo su mirada. Rosa me dijo que estarías aquí, y Marina me dijo que compraste boletos hace una semana. Conspiradoras. Creo que la palabra es facilitadoras. El ruido de la cafetería fluía a su alrededor, pero entre ellos existía una burbuja de intimidad construida sobre meses de anhelo contenido. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora, Daniel tomó su mano sobre la mesa, sin pretensiones de accidente. Ahora podemos ser simplemente un arquitecto y una terapeuta tomando café. ¿Sin líneas? Sin líneas, sonrió. Aunque técnicamente, como arquitecto, aprecio mucho las líneas bien trazadas. Isabel entrelazó sus dedos con los de él. Cállate y bebe tu café, arquitecto. La tarde se deslizó entre risas y confesiones. Mientras afuera, la vida de Coyoacán continuaba su ritmo, ajena a la historia que finalmente comenzaba a escribirse sin restricciones ni barreras profesionales. El Museo Frida Kahlo resplandecía bajo el sol de la tarde, sus paredes azules contrastando con el cielo despejado. Isabel se detuvo frente al autorretrato de Frida con su columna rota, estudiando los detalles del dolor transformado en arte. «Es fascinante», murmuró Daniel de pie junto a ella. «¿Cómo convirtió su sufrimiento en algo hermoso? Como tú con tus edificios, como tú con tu clínica». Se movieron por las salas del museo, sus pasos sincronizados naturalmente. Las muletas y los ejercicios de equilibrio eran ahora solo recuerdos de un capítulo anterior. ¿Sabes qué pensé la primera vez que intentaste ponerte de pie?, preguntó Isabel, deteniéndose frente a una ventana que daba al jardín. ¿Que era un paciente terrible? ¿Que tenías la misma mirada que tiene Frida en sus autorretratos, desafiante, como si el dolor fuera un reto personal? Daniel tomó su mano, un gesto que ahora se sentía natural. Tuve una buena terapeuta. Exterapeuta, corrigió ella. Exterapeuta, concordó él, sonriendo. ¿Actual qué? Eso depende. ¿De qué? De si aceptas venir conmigo al Festival Literario de Guadalajara el mes próximo. Daniel la giró suavemente para mirarla. Hay un panel sobre García Márquez que podría interesarte. Isabel arqueó una ceja.
Y esto no tiene nada que ver con que la sede sea junto al nuevo museo que estás diseñando, puramente coincidencial, como encontrarnos en la feria del libro. Exactamente. Se miraron en silencio, la luz del atardecer filtrándose por las ventanas históricas de la Casa Azul. Mi madre querrá conocerte, dijo ella finalmente. ¿Es eso un sí? Es una advertencia. También querrá enseñarte la receta original del café de olla. ¿Y tu padre? Querrá saber tus intenciones. Daniel sonrió. Mis intenciones son bastante claras. Señaló hacia una banca en el jardín. ¿Ves ese espacio allí? ¿Qué tiene? La luz cae perfectamente al atardecer, como en tu clínica, como en mi jardín el día que decidiste romper todas las reglas y traerme café. Yo no rompí las reglas, protestó Isabel. Solo las reinterpreté. ¿Y cómo interpretarías esto? Daniel se acercó más, sus ojos fijos en los de ella. ¿El qué? Esto. Y la besó, suave y seguro, como si hubiera estado diseñando este momento durante meses. Cuando se separaron, Isabel mantuvo los ojos cerrados por un momento. ¿Y bien?, preguntó él. ¿Tu interpretación profesional? Mi interpretación profesional terminó hace 3 meses. Abrió los ojos, sonriendo. Pero, personalmente, sí, creo que necesitamos más datos para un análisis completo. Daniel rió, el sonido resonando en el jardín histórico. ¿Más investigación? Mucha más. Isabel lo tomó del brazo. Empezando por ese festival en Guadalajara. Salieron del museo mientras el sol comenzaba a ponerse, sus siluetas proyectando una sola sombra sobre el pavimento colonial de Coyoacán. En algún lugar, entre un jardín zen y una casa de cristal, entre el deber profesional y el anhelo personal, habían encontrado algo que ningún manual de terapia podría haber predicho. La historia que comenzó con «fue contratada para bañarlo, no para enamorarse», había evolucionado en algo más profundo, un recordatorio de que a veces las mejores estructuras, sean edificios o relaciones, se construyen desafiando las convenciones y permitiendo que la luz entre por todos los ángulos posibles.